Hola, me presento, mi nombre es María de Lourdes Padilla Rodríguez, alumna de la Universidad IEXPRO, maestría en educación, y en esta ocasión les he preparado un pequeño videíto de la materia Seminario de Creatividad y Habilidades Docentes a cargo de la doctora Adriana Amosurrutia Elizalde. Y bueno, les decía, es un video informe de entrevista. Es una entrevista que se realizó a algunas personas con las cuales se trabajó y se llevó a cabo algunas actividades diseñadas durante el desarrollo de esta misma materia, que es acerca de la creatividad. Y bueno, les comento que como un primer acercamiento en esta asignatura, se nos solicitó que hiciéramos un análisis FODA, donde mencionáramos aquellas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las cuales contamos o con las cuales se nos presentan para poder nosotros desarrollar esa creatividad en nuestros alumnos, en nuestras aulas. Y bueno, les comento así rapidito que yo había puesto dentro de las debilidades, me había puesto yo como una maestra que me considero no muy creativa. Sin embargo, ahora que hemos ahondado un poquito más en el tema, que hemos revisado varias lecturas, esa concepción tengo que decir que ha cambiado de mí misma. Y no, debo corregir que sí me considero una maestra creativa. ¿Y por qué? El momento de decidir inscribirme a desarrollar, a iniciar este camino con esta maestría, significa que estoy generando o tratando de generar un cambio en mi vida personal, en mi vida profesional, y de verdad que sobre todo para eso, para brindar un mejor servicio, una educación de calidad a mis alumnos, el estar preparada, dotada de las herramientas necesarias para este cambio que sin duda eh, se ha tenido o hemos tenido que, al cual tenemos que apegarnos todos los docentes. La educación tiene que generar un cambio porque pues el mundo está en constante movimiento. Las necesidades obviamente no son las mismas, por lo tanto sí es necesario, yo al menos sí sentí de mi parte necesaria la necesidad de actualizarme, de capacitarme, y pues bueno, entonces se puede decir que sí soy una maestra creativa. Aparte, ahora que nos puso la maestra que desarrolláramos o diseñáramos una planeación, una actividad para desarrollar a nuestros alumnos la creatividad, debo decir que sinceramente no se me dificultó tanto. Obviamente pues si tienes que echar a volar, ¿no? Tu imaginación, pensar en tus alumnos, y, y sinceramente sí es un tema que sí me causó mucho interés. Me tiene muy motivada, muy intrigada por saber qué va a pasar, porque le comento que en realidad he estado una semana y media con mis alumnos nada más en este ciclo escolar. Es un grupo nuevo, por lo tanto pues no los conozco aún muy bien. Estuve una semana y media y en esa semana y media estuvimos realizando la evaluación diagnóstica. Después se presentó problemas, hubo un huracán aquí en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, por lo tanto se suspendieron clases. Y le comentaba, maestra, que tengo problemas de salud, estoy de incapacidad, por lo tanto no he podido aplicar esa actividad con mis alumnos, con mi grupo. Sin embargo la llevé a cabo con otras personas, unas personas adultas, y ahorita ya le comento qué fue lo que sucedió, cuál fue el resultado de esa actividad. Pero le mencionaba que sí me siento muy emocionada, muy intrigada de llevarla a cabo, porque la actividad que diseñé me va a arrojar, me va a ayudar a identificar esos alumnos líderes creativos, y
no solamente identificar a esos alumnos, sino identificar las cualidades de cada uno de los niños, qué es lo que más se les dificulta o qué es lo que a ellos más les favorece, que se les hace más fácil a ellos, qué tipo de actividades, porque precisamente esa actividad que está diseñada es una, una actividad de aula invertida, donde ellos se convierten en los docentes y ellos tienen que poner en práctica sus habilidades para dar a conocer un tema, y queda de manera libre que ellos desarrollen ya sea un tema, ya sea elaborando un poema, elaborando maquetas, elaborando un experimento, una obra de arte, o sea, queda totalmente libre, y por eso le decía, me siento muy intrigada, muy emocionada de a ver qué va a suceder cuando lleve a cabo esa actividad con mis alumnos. Y bueno, mencionaba ahí que mencionamos los criterios que nosotros utilizamos o que utilicé para poder identificar a esos alumnos líderes creativos. En las lecturas ahí nos menciona, por cierto, muy interesantes, nos menciona que aquellos líderes creativos no son aquellas personas, bueno, lo comento porque en mi persona yo tenía a lo mejor el concepto equivocado, tenía muy ligado a lo que era la creatividad, muy ligado, muy relacionado con lo que es el arte, la pintura, a los que son buenos para dibujar. Sin embargo, nos menciona ahí que no es únicamente eso, que son también aquellas personas que son buenas para relacionarse con las demás personas, que tienen la facilidad para convencer a otros, que tienen la facilidad para integrarse con otros, o que tienen aquellas personas que tienen la habilidad para autoconocerse, o sea, es una infinidad, y se me hace bien interesante porque está muy ligado este tema a otro tema que ya habíamos analizado en otra asignatura aquí mismo en la maestría, donde hablaba acerca de las inteligencias múltiples, y por lo mismo me pareció muy interesante ahora que hablemos de creatividad y que se relacione esto de las inteligencias, porque al final de cuentas está muy ligado, es algo que la creatividad en nuestra vida social es algo que se requiere en el mundo laboral, y por lo tanto también es importante que nosotros como docentes le demos esa importancia y enriquezcamos ese tipo de actividades para que el alumno que a lo mejor no es no es muy inteligente o no es muy bueno para las matemáticas y el español, pues que también se vea favorecido, que también se vea fortalecido, que también se le aplauda, se le reconozca a esos niños, porque siendo sinceros, generalmente es el reconocimiento, o hacemos reconocimiento, o cuando le entregamos también un diploma al final del ciclo escolar, pues es generalmente el que obtiene mejores calificaciones, ¿no? Y sí, siempre le damos más relevancia a lo que es español y matemáticas. Sin embargo, creo que es tiempo de que generemos un cambio y que reconozcamos y validemos las características muy particulares de cada niño, de cada individuo, y que se sientan también ellos importantes, porque puede ser, ¿no?, que haya en nuestro salón un alumno que es muy bueno para dibujar, y o sea, al final de cuentas, si ese niño no es bueno en español, en matemáticas, su calificación a lo mejor no se ve tan beneficiada como con otros alumnos que quizás no son muy hábiles en pintura, o quizás no son muy hábiles en las artes, quizás no son muy hábiles para relacionarse, pero como son buenos en español y matemáticas, pues sí se ven beneficios con las calificaciones. Entonces yo creo que sí tenemos que generar ese cambio. Tenemos que darle la importancia a todos los niños, a todas sus características, a todas sus cualidades. Por eso les decía que sí me pareció bien interesante. Pero bueno, ahora le comento acerca de cómo fue que llevé a cabo la actividad.
yo llevé a cabo la actividad con 2 personas adultas. La persona 1 es una persona la cual es ama de casa, en realidad nunca ha trabajado, tiene 2 hijos ya adultos, por lo tanto su vida es muy relajada. La persona 2 es una persona que es prefecta en una secundaria y se encuentra estudiando una maestría en psicología. Y bueno, de manera rápida le comento que la actividad consistía en que yo les presenté una gran variedad de materiales y había una lista de temas de ciencias naturales, y de esa lista ellas tenían que elegir un tema, y eligiendo ese tema tenían que elaborar un producto para apoyar ese tema. Es decir, ellos se iban a convertir en maestros y iban a apoyar ese tema con ese producto que iban a elaborar utilizando materiales de los que había en la mesa. Y bueno, la persona 1 eligió el tema de la propagación del sonido y la audición. Y dice, primero, la estuve observando, pero dice, primero utilicé un par de vasos desechables, los perforé por la parte de abajo para así meter una agujeta, porque en los materiales había una agujeta, no había un hilo o un estambre, que es con el que generalmente se realiza esa actividad. Y con la finalidad de que se transmitiera o condujera el sonido por los vasos, pero fue fallido. Entonces, como segunda opción, vio que había un hula hula, entonces lo abrió y pues sí se pudo propagar el sonido, ¿no? Esa persona fue bien práctica. La persona 2 decidió elaborar este cartelito. El tema de ella es la dieta correcta y su importancia en la salud. Dice, tener una buena alimentación mantiene nuestro cuerpo sano y mejor aún si combinamos con algo de ejercicio, mejores resultados tendremos. Mantengamos nuestro cuerpo sano y fuerte, pues ya se puso a decorarlo. A ella la vi como que mucho más fluida. De hecho, nos comentaba pues que esta actividad la desarrollaría con los niños, hablaría del tema, les pediría que investigaran. Y también tomó una fruta, que era una manzana, un plátano. Tomó también una pelota, el hula hula y una cuerda, y nos mencionaba que pues les iba a comentar pues que era el mantener el cuerpo sano no es únicamente el alimentarnos sanamente, sino también ejercitarlo, ¿no? Y por eso me ponía esos juegos para mantener el cuerpo en movimiento y mantenerlo sano. Y pues fue esa la actividad en realidad muy interesante. Al final les hice unas preguntas, que sí cómo se habían sentido, y pues la persona 1 sí nos decía que sí se sintió un poquito así como que estresada, presionada, porque no se considera una persona creativa. Sin embargo, la persona 2, ella me dice que se sintió relajada con la actividad, pero sí preocupada por tratar de expresar bien la idea, lo que ella quería dar a entender. Y al final les preguntaba yo que sí consideraban que es importante el favorecer el desarrollo de la creatividad hoy en día, y pues las 2 personas caían en cuenta en que sí es importante, porque pues el mundo en sociedad pues es muy competitivo, por lo tanto tenemos que tratar de atraer y captar más la atención de las personas, ¿no? Del cliente. De hecho, la persona 1 me decías que sí, yo sé que sí es importante, pero no sé cómo decirlo, y ya le tuve que ayudar un poquito. Le decía, bueno, tú no trabajas, pero tu esposo sí, y ya su esposo se dedica a vender cocos, y ya me dice, sí, él tiene que ser creativo, tiene que tratar de tener siempre bonito, de tratar de llamar la atención. Le digo, bueno, no nada más él es creativo, tú también eres creativa, porque tú eres ama de casa, entonces tienes que ser creativa, porque piensas siempre, ¿qué voy a elaborar de comida? ¿Qué voy a utilizar? Bueno, ya hice esto, ahora, o sea, siempre estás tratando de buscarle, estás tratando de innovar, por lo tanto, pues sí eres una persona también creativa. Y pues bueno, a manera de conclusión, pues considero que definitivamente la creatividad sí es una habilidad muy importante hoy en día, la cual todos debemos de desarrollar, no únicamente los docentes, sino todas las personas. Pero obviamente en la educación nosotros tenemos los primeros, que es generar el cambio para poder ser el ejemplo tanto de los alumnos y poder guiar a los padres de familia y apoyarlos para que sus niños sean también creativos.